El asfalto era una cinta negra y sin fin, un río de silencio que corría bajo las ruedas de mi Kenworth. Me llamo Armando, y llevo más de 40 años en este negocio. 40 años de ver el sol salir por el espejo retrovisor y la luna perseguirme en las noches largas, esas que se estiran como un chicle amargo en la boca. Mi cabina es mi casa, mi refugio, un universo de olor a diésel, a café recalentado y a la soledad que se pega en los huesos como la humedad de la sierra. La carretera es una amante celosa, te lo da todo y te lo quita todo. Te da la libertad de no tener jefe sobre el hombro, de ser dueño de tu tiempo, pero te cobra con la ausencia de los que quieres, con los cumpleaños perdidos, con las manos de tus hijos que crecieron sin que te dieras cuenta. Recorría la Ruta 85, la que va de Monterrey a la frontera, un camino que conozco como la palma de mi mano arrugada. Es un tramo traicionero, sobre todo de noche. Un desierto que de día te cocina a fuego lento y de noche te congela el alma. Hay rectas que parecen no acabar nunca, donde la mente empieza a jugar contigo, a ponerte fantasmas en el camino. Los traileros viejos como yo sabemos que en esos trechos hay que mantenerse más alerta que un coyote. Hablamos por la radio, nos contamos chistes malos, cantamos corridos desafinados, cualquier cosa para espantar el sueño y la locura que susurra el viento del desierto. Era una de esas noches. Pasada la medianoche, la estación de radio apenas captaba un murmullo de música norteña que se perdía en la estática. Iba pensando en mi hija, en Sofía. Hacía poco me había llamado, preocupada como siempre. ¿Ya comiste, apá? ¿Te tomaste la pastilla para la presión? A sus 35 años, seguía tratándome como a un niño. Me hacía sonreír. Sofía era mi orgullo. Había estudiado duro. Se había convertido en una abogada de esas que salen en los periódicos. Trabajaba en un despacho importante en la Ciudad de México, de esos con oficinas de cristal en Polanco, donde un café te cuesta lo que yo gano en un día de flete. Se había casado con un buen hombre, un arquitecto que diseñaba casas para gente con dinero, de esas mansiones con alberca y jardines que parecen de revista. A veces me sentía de otro mundo cuando los visitaba, un mundo que no era el mío, con sus pláticas sobre inversiones, sobre viajes a Europa y relojes que costaban más que mi camión. Pero Sofía nunca me hizo sentir menos. Al contrario, siempre me presumía con sus amigos elegantes. Mi papá es trailero, decía con la frente en alto. Gracias a él y a ese camión, soy quien soy. Esas palabras eran mi mejor paga, mi medalla de honor. Iba sumido en esos pensamientos, en ese calorcito que te deja el cariño de los hijos, cuando lo vi. A lo lejos, las luces del tráiler cortaron la oscuridad y dibujaron una silueta frágil al borde de la carretera. Reduje la velocidad, con la desconfianza clavada en el pecho. En la carretera aprendes que no todo el que pide ayuda tiene buenas intenciones. Puede ser una trampa, un señuelo para asaltarte. Pero a medida que me acercaba, la silueta se hizo más nítida. No era un joven buscando problemas. Era un anciano, un viejito de espaldas encorvadas, vestido con ropas gastadas, con un sombrero de paja que parecía a punto de deshacerse. Estaba sentado sobre una piedra, con la mirada perdida en el horizonte oscuro, como si esperara un tren que nunca iba a llegar. Algo en su postura, en su quietud, me conmovió. No había desesperación en él, sino una especie de resignación, una paz extraña que no cuadraba con el abandono del lugar. Pasé a su lado despacio. Nuestros ojos se cruzaron por un instante en el espejo. Eran unos ojos cansados, pero limpios, de un azul deslavado por el sol y los años. No me hizo ninguna seña, no levantó la mano pidiendo un aventón. Simplemente me miró, y en esa mirada sentí un peso, una historia que no necesitaba palabras. Seguí mi camino, pero la imagen del anciano se quedó grabada en mi mente. ¿Qué hacía un hombre de su edad, solo, en medio de la nada, a esas horas de la madrugada? No había un pueblo, ni una ranchería, ni una gasolinera en kilómetros a la redonda. Era un fantasma en el desierto. La radio seguía escupiendo estática. Apagué el aparato y me quedé con el ronroneo del motor. Traté de sacudirme la inquietud. No es tu problema, Armando, me dije. Bastante tienes con lo tuyo. Pero no funcionó. La imagen volvía una y otra vez. Su rostro arrugado, sus manos quietas sobre las rodillas, esa soledad que dolía con solo verla. Me acordé de mi propio padre, que murió solo en un hospital mientras yo cruzaba la frontera con una carga de aguacates. Esa culpa, ese hubiera,
Es un fantasma que a veces se sienta a mi lado en el asiento del copiloto. Unos 20 kilómetros más adelante, me detuve en el paradero de siempre, el Oasis. Un nombre irónico para un lugar polvoriento con una bomba de diésel y una fonda que olía a grasa rancia. Pedí un café y 2 tacos de machacado. Mientras comía, no podía dejar de pensar en el viejo. ¿Tendría hambre? ¿Frío? La noche en el desierto cala hondo. La dueña de la fonda, una mujer ancha y de pocas palabras, llamada Lupe, me miró con curiosidad. ¿Qué le pasa, don Armando? Anda muy callado hoy. ¿Le preocupa la carga? Negué con la cabeza. No, Lupe. Es otra cosa. Dudé un momento, pero la necesidad de contarlo era más fuerte. Le describí al anciano el lugar exacto donde lo había visto. Lupe frunció el ceño. Ahí no vive nadie, don Armando. Esa tierra es de los Mendoza, pero la tienen abandonada desde hace años. Dicen que está salada, que nada crece. El rancho viejo se está cayendo a pedazos. Pues ahí estaba, insistí, sentado en una piedra, como si nada. Lupe se encogió de hombros. Pues era algún peregrino, o alguien que se le descompuso el carro y se fue a buscar ayuda. Pero es raro, muy raro. Terminé mis tacos, pero pedí otros 2 para llevar, y una botella de agua. Sin saber muy bien por qué, sentí que tenía que hacerlo. Era una locura. Tenía que entregar la carga en Laredo a primera hora. Un retraso significaba problemas, menos dinero. Pero la imagen del viejo no me dejaba en paz. Era como una espina clavada en la conciencia. Pagué y volví al camión. En la cabina, el silencio era aún más denso. Tomé una decisión que iba en contra de toda lógica trailera. Di la vuelta. El rugido del motor al hacer la maniobra en el patio del paradero sonó como una protesta. Regresé sobre mis pasos, devorando el asfalto que ya había recorrido. El corazón me latía un poco más rápido. ¿Y si ya no estaba? ¿Y si solo fue una alucinación, un truco de la mente cansada? La carretera de noche tiene esas cosas. Pero cuando llegué al punto exacto, ahí seguía, inmóvil, la misma silueta frágil bajo la luz de la luna. Me orillé a unos metros de él, dejando las luces intermitentes del tráiler parpadeando en la oscuridad, una advertencia naranja en medio de la negrura. Apagué el motor y el silencio del desierto me cayó encima como una cobija pesada. Bajé de la cabina, sintiendo el crujido de la grava bajo mis botas. El aire era frío y limpio. Me acerqué con cautela, los tacos y el agua en la mano. «Buenas noches», dije con la voz un poco ronca. El anciano levantó la vista. Sus ojos azules me estudiaron sin sorpresa, como si hubiera estado esperándome. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. «Buenas noches, joven», respondió. Su voz era suave, casi un susurro, pero clara. «Lo vi pasar hace un rato», expliqué, sintiéndome un poco tonto. Pensé que podría tener hambre o sed. Le extendí la comida. Él la miró, luego me miró a mí. No la tomó de inmediato. Sus ojos parecían ver más allá de la bolsa de papel y la botella de plástico. Parecían pesar mi intención, el gesto detrás de la oferta. «Dios se lo pague», dijo finalmente, y sus dedos huesudos y llenos de manchas rozaron los míos al tomar la comida. Fue un contacto breve, pero sentí un frío extraño, una corriente que me recorrió el brazo. «No es nada», respondí. «¿Está todo bien? ¿Necesita que lo lleve a algún lado?» Él negó lentamente con la cabeza. «Aquí estoy bien, solo descanso un poco». «Pero aquí no hay nada», insisté, mirando a mi alrededor, a la inmensidad vacía y oscura. «A veces donde parece que no hay nada, es donde está todo», dijo, con una sabiduría que me desarmó. Abrió la bolsa y sacó un taco. Le dio un mordisco pequeño, masticando despacio, con una dignidad que contrastaba con su apariencia de abandono. «Me llamo Armando», le dije, por romper el silencio. «Yo soy Ramiro», contestó. «Mucho gusto, Armando». Nos quedamos callados un rato. Él comiendo, yo de pie, sin saber qué más decir o hacer. El único sonido era el viento del desierto y el lejano zumbido de algún vehículo que pasaría a kilómetros de distancia. Me sentía fuera de lugar, como un intruso en un ritual sagrado. «Bueno, don Ramiro, tengo que seguir mi camino», dije finalmente. «La carga no espera». Él asintió, sin dejar de mirarme con esos ojos penetrantes. «Vaya con cuidado, Armando. El camino es largo y tiene sus sorpresas». «Igualmente, don Ramiro. Que pase buena noche». Me di la vuelta y caminé de regreso al camión. Sentía su mirada en mi espalda. Antes de subir a la cabina, me giré una última vez.
Él levantó la mano en un gesto lento de despedida. Le correspondí el saludo y me metí en mi santuario de metal. Encendí el motor, y el rugido familiar ahogó el silencio. Al arrancar, miré por el retrovisor. Don Ramiro seguía ahí, sentado en la piedra, una figura solitaria que se encogía hasta desaparecer en la distancia y la oscuridad. El resto del viaje a Laredo fue diferente. La inquietud se había transformado en una extraña calma. La imagen del viejo ya no era una espina, sino una presencia serena. Me encontré pensando en sus palabras. A veces, donde parece que no hay nada, es donde está todo. Era una de esas frases que se te quedan dando vueltas en la cabeza, como una canción pegajosa. Tenía la profundidad de los proverbios que decía mi abuela. Llegué a la aduana justo al amanecer, con el cielo pintado de colores imposibles. Entregué la carga sin contratiempos. Cobré mi dinero y me dispuse a buscar un lugar para dormir unas horas antes de emprender el regreso. Pero el cansancio se había ido. En su lugar, había una energía nueva, una curiosidad que me picaba el alma. ¿Quién era don Ramiro? ¿Por qué estaba ahí? ¿Volvería a verlo en mi viaje de vuelta? Esa pregunta se instaló en mi mente y decidió que no se iría a ninguna parte. La carretera, esa vieja amante celosa, me había presentado uno de sus misterios, y yo, un simple trailero con más canas que anécdotas, sentí la necesidad imperiosa de resolverlo. No sabía que ese encuentro, ese simple acto de dar la vuelta por un desconocido, estaba a punto de cambiar mi vida, de llevarme por un camino mucho más largo y sinuoso que la carretera 85. Un camino que me obligaría a mirar hacia atrás, a mis propias culpas y a mis propios fantasmas, y a descubrir que, a veces, la carga más pesada no es la que llevas en el remolque, sino la que cargas en el corazón, y que el verdadero destino no siempre está marcado en el mapa. El viaje de regreso comenzó bajo un sol implacable que convertía la cabina en un horno. El aire acondicionado luchaba por mantener una temperatura soportable mientras yo conducía, con la mente puesta en un solo punto del mapa, ese kilómetro olvidado donde había encontrado a don Ramiro. La lógica me decía que era imposible que siguiera ahí. Habrían pasado casi 24 horas. Seguramente ya se habría ido, habría encontrado su camino. Pero una parte de mí, esa parte que seguía por corazonadas y no por mapas, sentía que lo encontraría de nuevo. La tarde empezó a caer, tiñendo el desierto de tonos dorados y melancólicos. A medida que me acercaba al lugar, sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Era como ir a una cita a ciegas con el destino. Finalmente, a lo lejos, vi la piedra. Mi corazón dio un vuelco. Estaba vacía. Una punzada de decepción me recorrió. «Claro, Armando, ¿qué esperabas?», me regañé. El hombre tenía su vida, sus asuntos. Me preparé para seguir de largo, para archivar el recuerdo de don Ramiro en el cajón de las anécdotas extrañas de la carretera. Pero entonces, mis ojos se acostumbraron a la luz del atardecer y lo distinguieron. No estaba sentado en la piedra, pero estaba cerca, caminando lentamente por la orilla del camino, con las manos en la espalda, como un general inspeccionando sus dominios desolados. Me orillé de nuevo, esta vez con una sensación de familiaridad. Bajé del camión con una sonrisa. Había pasado por una tienda en Laredo y, siguiendo un impulso, había comprado un pequeño termo para café y un paquete de galletas Marías. «Don Ramiro», lo llamé. Él se giró, y la misma sonrisa serena iluminó su rostro arrugado. «¿Volvió usted, Armando?». Pensé que ya andaría lejos. «El camino siempre me trae de vuelta», respondí, acercándome. Le traje un poco de café, para el frío de la noche. Sus ojos brillaron con una gratitud genuina. «Usted es un buen hombre, de los que ya no hay muchos». Aceptó el termo y una galleta. Nos sentamos juntos en la piedra, mirando el sol esconderse en el horizonte. El cielo era un espectáculo de naranjas, rosas y violetas. Era uno de esos atardeceres que te hacen sentir pequeño y al mismo tiempo, parte de algo inmenso. «¿Nunca se cansa de ver esto?», le pregunté. Él negó con la cabeza. «Cada atardecer es diferente, Armando, como las personas. Nunca hay dos iguales. Es un regalo que se nos da cada día, pero andamos tan apurados que no nos damos cuenta». Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de una verdad que a menudo olvidamos. Hablamos durante un buen rato, o más bien, él hablaba y yo escuchaba. Me contó historias del desierto, de los animales que solo salen de noche, de las estrellas que usaba como guía. Hablaba con un amor por esa tierra árida que yo nunca había entendido. Para mí, el desierto siempre había sido un obstáculo.
un tramo peligroso que había que superar lo más rápido posible. Para él, era su hogar. No le pregunté qué hacía allí, por qué vivía de esa manera. Sentí que sería una impertinencia, una violación a su mundo. Pero él, como si leyera mis pensamientos, me dio una pista. La gente busca la riqueza en las ciudades, en los edificios altos, dijo, mirando hacia la nada. Creen que está en las cuentas de banco, en tener una tarjeta de esas negras que abren todas las puertas. Pero la verdadera riqueza está aquí, en el silencio, en la tierra, en la memoria. Esa mención a la tarjeta Black me sonó familiar. Era el tipo de cosas de las que hablaba el esposo de mi hija, Ricardo. Él tenía una de esas, y la usaba con una soltura que a mí me parecía casi mágica, pagando cenas en restaurantes carísimos o boletos de avión sin siquiera pestañear. Pero en la boca de don Ramiro, la frase sonaba diferente, no como una aspiración, sino como un desdén, como si hablara de juguetes sin importancia. La noche cayó por completo, y el frío se hizo sentir. Bueno, don Ramiro, otra vez me tengo que ir, dije, levantándome. Que le vaya bien, amigo Armando, respondió, y la palabra amigo me llegó al corazón. Le voy a dejar esto por aquí, dije, colocando el resto de las galletas y una cobija vieja que traía en el camarote junto a la piedra. Paso por aquí cada semana, más o menos, si necesita algo. Con su compañía es suficiente, me interrumpió con amabilidad. Pero se lo agradezco. Le di la mano. Esta vez no sentí ese frío extraño, sino la calidez de una piel curtida por el sol y la vida. Al volver a mi camión, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Esa ruta, ese pedazo de desierto, ya no era solo un tramo de trabajo. Se había convertido en un punto de encuentro, en una parada obligatoria. Dejarle comida y algo de abrigo a don Ramiro se convirtió en mi ritual secreto. Cada semana, al pasar por ahí, me detenía. A veces lo encontraba despierto, y charlábamos un rato. Otras, estaba dormido, acurrucado junto a la piedra, y yo simplemente dejaba mis ofrendas en silencio y me iba, como un rey mago anónimo. En nuestras conversaciones, nunca hablamos de su pasado de forma directa, pero él iba soltando pedazos de su filosofía, de su visión del mundo. Hablaba de la lealtad, del valor de la palabra, de la traición como la herida más profunda que un hombre puede sufrir. Hablaba de la tierra como si fuera un ser vivo, una madre a la que le habían arrebatado sus hijos. Sus palabras eran como semillas que se plantaban en mi mente y germinaban durante los largos kilómetros de soledad. Empecé a ver la carretera de otra manera. Ya no era solo asfalto y líneas blancas. Empecé a fijarme en los colores del cielo, en la forma de las nubes, en las pequeñas flores silvestres que crecían valientes en las orillas. Don Ramiro me estaba enseñando a ver, a estar presente. Mi trabajo seguía siendo el mismo, las jornadas igual de largas, pero mi espíritu se sentía más ligero. Tenía un propósito más allá de entregar una carga a tiempo. Tenía un amigo en el desierto. Un amigo que, sin saberlo, me estaba dando mucho más de lo que yo le ofrecía con un termo de café y unos tacos. Me estaba dando lecciones de vida que no se aprenden en ninguna escuela, ni se compran con ninguna tarjeta de crédito, por más negra que sea. Me estaba enseñando el valor de lo invisible, la riqueza del vacío, la sabiduría del silencio. Y yo, Armando, el viejo trailero, me sentía como un novato, un aprendiz ante un maestro que había encontrado el universo entero en un pedazo de desierto olvidado. Pasaron los meses, y mi amistad con don Ramiro se consolidó en ese extraño ritual de encuentros semanales en medio de la nada. Cada viaje era una oportunidad para aprender algo nuevo, para escuchar una historia más, para absorber un poco de esa paz que emanaba de él como el calor de una fogata. Sin embargo, en mi último par de viajes, empecé a notar un cambio sutil pero preocupante. Don Ramiro parecía más frágil, más etéreo. Su voz, antes un susurro claro, a veces se perdía en el viento. Sus ojos azules, aunque seguían siendo limpios, parecían mirar a través de mí, hacia un lugar lejano que yo no podía vislumbrar. La última vez que lo vi, la conversación fue más corta de lo habitual. Se cansaba con facilidad. Le llevé un caldo de pollo caliente en un buen termo, pensando que le sentaría bien. Lo recibió con su gratitud de siempre, pero apenas probó un par de cucharadas. El cuerpo ya no me pide mucho, Armando, me dijo con una sonrisa melancólica. Se va haciendo ligero, preparándose para otro viaje. Esas palabras me dejaron un nudo en la garganta. Traté de restarle importancia. No diga eso, don Ramiro. Usted es más fuerte que un mezquite.
Todavía nos quedan muchas pláticas pendientes. Él solo asintió, pero su mirada decía otra cosa. Cuando me despedí, me sujetó la mano un poco más de tiempo de lo normal. Cuídese mucho, amigo, me dijo. Y gracias por todo. El viaje a la frontera esa vez estuvo lleno de una zozobra que no podía quitarme. La imagen de un don Ramiro debilitado se repetía en mi mente. Sentía una urgencia por regresar, una premonición oscura que se asentaba en mi pecho. Por si fuera poco, el negocio se complicó. Un nuevo despachador en la central, un joven prepotente con un reloj brillante y un título de logística recién salido de la universidad, decidió que mi ruta no era eficiente. Quería mandarme por la autopista de Cuota. Es más rápido, Armando, más seguro, me dijo por teléfono, con esa suficiencia de quien cree que la vida cabe en una hoja de cálculo. Pero es más caro y más largo para mi entrega, protesté. La ruta 85 la conozco de memoria, es mi ruta. Son órdenes de arriba. Estamos optimizando recursos. Además, la empresa pagará las casetas. No había nada que discutir. Las órdenes eran las órdenes. Pero esa optimización significaba que no pasaría por el kilómetro de don Ramiro. Sentí una punzada de pánico. ¿Cómo le avisaría? Él me estaría esperando. La idea de que pasara la noche en vano, sin su comida, sin su café, me angustiaba profundamente. Me sentí un traidor. Le había fallado a mi amigo. Intenté razonar con el despachador. Le expliqué que tenía un compromiso personal en esa ruta, una parada que debía hacer. Mire, Armando, me dijo con fastidio, su vida personal no es asunto de la empresa. El tráiler lleva un GPS, y si se desvía de la ruta asignada, habrá consecuencias. No me obligue a levantarle un reporte. Colgué el teléfono sintiendo una impotencia y una rabia que pocas veces había experimentado. De repente, mi camión, mi santuario de libertad, se sentía como una jaula. Estaba atrapado en un sistema que no entendía de lealtades ni de promesas silenciosas. La optimización de recursos me sonaba a la misma frialdad con la que mi yerno Ricardo hablaba a veces de sus negocios, de recortes de personal y maximización de ganancias, como si las personas fueran números en un balance. Recordé una vez que Sofía me contó, entre orgullosa y preocupada, que Ricardo había asegurado una herencia considerable para sus futuros hijos, a través de unas inversiones muy astutas pero arriesgadas en la bolsa. Él era un hombre que sabía mover el dinero, que entendía el lenguaje de los bancos y las finanzas. Yo, en cambio, solo entendía el lenguaje de la carretera, de la palabra dada, de la amistad forjada en el silencio del desierto. El viaje por la autopista de Cuota fue un tormento. El asfalto era perfecto, sin baches, y el camino estaba bien iluminado. Era, en efecto, más rápido y seguro. Pero para mí, era un infierno de monotonía. Cada kilómetro que avanzaba me alejaba más de mi amigo. Me imaginaba a don Ramiro, sentado en su piedra, escudriñando la oscuridad, esperando ver las luces de mi Kenworth, esperando a su amigo Armando que no llegaría. La culpa me carcomía. ¿Qué pensaría de mí? ¿Creería que lo había olvidado? ¿Que me había cansado de mi extraña caridad? La sola idea me resultaba insoportable. Durante todo el trayecto, mantuve la radio de banda civil encendida, escuchando las conversaciones de otros traileros, intentando distraerme. Órale, mi fantasma, ¿cómo copia por allá por la libre? Escuché la voz de un colega, el Cometa, un trailero de Sonora. Aquí andamos, mi Cometa, batallando con un bache que parece cráter lunar, respondió otra voz familiar, la del fantasma. Era un viejo amigo que siempre tomaba la 85. No pude resistirme. Tomé el micrófono. Fantasma, fantasma, aquí el guardián. ¿Me copia? Hubo un silencio y luego la respuesta. Guardián. Qué milagro, compadre. ¿Usted por la de Cuota? Pensé que le había salido alergia al pavimento nuevo. Larga historia, mi fantasma. Dije, con un suspiro. Óigame, un favor. ¿Usted que viene por la libre, por el tramo del desierto? Afirmativo. Aquí voy saliendo del kilómetro 100. Más adelante, como en el 145, en el lado derecho, hay una piedra grande. A veces se sienta ahí un viejito. Un señor de sombrero, muy amable. ¿Lo ha visto? Hubo otra pausa. Pude imaginar al fantasma frunciendo el ceño, tratando de recordar. Un viejito dice, híjole, compadre, paso por ahí de día y de noche y nunca he visto a nadie. Esa zona está más sola que un entierro. ¿Seguro que es ahí?
El corazón se me encogió. ¿Cómo que no ha visto a nadie? Es un señor mayor, se llama Ramiro. No, mi guardián, le juro por esta que no. Y eso que yo me fijo en todo. Capaz si se cambió de lugar o ya se fue. Pero ahí, lo que se dice ahí, nunca he visto ni un alma. Gracias, fantasma. Cambio y fuera. Dejé caer el micrófono en su base. Las palabras de mi colega me dejaron helado. ¿Cómo era posible? Yo lo había visto docenas de veces. Había hablado con él. Le había dado la mano. ¿Estaba volviéndome loco? ¿Había sido todo producto de mi imaginación, de la soledad de la carretera? No, no podía ser. La textura de su mano, el sonido de su voz, el sabor del café que compartimos, todo era demasiado real. La duda, sin embargo, se plantó en mi cabeza como una mala hierba. Empecé a cuestionar mi propia cordura. Quizás el estrés, los años, la presión. Quizás todo me estaba jugando una mala pasada. El resto del viaje fue una niebla de confusión y angustia. Entregué la carga en piloto automático, sin pensar, sin sentir. Mi única obsesión era volver. Tenía que volver por la carretera libre, costara lo que costara. Así me reportaran, así me despidieran. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber la verdad sobre don Ramiro. Necesitaba comprobar con mis propios ojos si mi amigo del desierto era real o un fantasma creado por mi propia necesidad de redención. La carretera, que antes me había ofrecido un misterio, ahora me presentaba un abismo, y yo estaba a punto de asomarme a él, sin saber si encontraría una respuesta o simplemente el eco de mi propia locura. Ignoré las órdenes, el GPS y las posibles consecuencias. En cuanto me entregaron los papeles de la carga de regreso, enfilé mi Kenworth hacia la carretera 85. Sentía una mezcla de desafío y desesperación. Cada kilómetro que me acercaba al punto de encuentro era una tortura. El sol de la tarde pegaba con fuerza sobre el parabrisas, creando espejismos en el asfalto caliente. Me preguntaba si don Ramiro sería eso. Un espejismo, una ilusión óptica y emocional. Cuando por fin divisé a lo lejos la silueta familiar de la piedra, mi corazón martillaba contra mis costillas. Aguzé la vista, buscando cualquier señal de vida, pero no había nada. La piedra estaba sola, un monumento silencioso en medio de la desolación. La cobija que le había dejado la última vez estaba ahí, a un lado, cubierta de polvo. Pero la bolsa de comida y el termo que le había llevado días antes estaban intactos, exactamente donde los dejé. Un frío glacial me recorrió, a pesar del calor sofocante. No los había tocado. Don Ramiro no había vuelto. Me detuve bruscamente. El sonido de las llantas chirriando sobre la grava rompió el silencio. Salté de la cabina y corrí hacia el lugar. Toqué la comida. Estaba fría, dura. El caldo de pollo se habría echado a perder hacía días. «¡Don Ramiro!», grité al viento. Mi voz sonó patética, absorbida por la inmensidad del desierto. Grité su nombre una y otra vez hasta que la garganta me dolió. Silencio. Solo el silbido del viento y el latido frenético de mi propio corazón. Empecé a buscar como un loco. Caminé en círculos, alejándome cada vez más de la carretera, buscando huellas, alguna señal, cualquier cosa que me indicara hacia dónde se había ido. Miré detrás de los matorrales, entre las rocas. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. El pánico se apoderó de mí. ¿Y si se había sentido mal? ¿Si se había desmayado por ahí, bajo el sol inclemente? La idea era insoportable. Me sentía responsable. Debía haber insistido en llevarlo a un pueblo, en buscarle ayuda profesional. Mi respeto por su espacio y su soledad ahora me parecía una estupidez, una negligencia criminal. Regresé al camión y tomé una linterna potente, aunque el sol aún no se ponía. Me adentré más en el terreno árido. Era un paisaje hostil, lleno de espinas y piedras sueltas. El rancho abandonado del que me había hablado Lupe, la de la fonda, se veía a lo lejos, un esqueleto de adobes derruidos contra el cielo anaranjado. Quizás se había refugiado allí. Caminé hacia las ruinas, con el corazón en un puño. Las paredes estaban a punto de colapsar. El techo había desaparecido hacía mucho tiempo. El viento soplaba a través de las ventanas vacías, creando un sonido lúgubre, como un lamento. «Don Ramiro», volví a llamar. El eco fue mi única respuesta. Recorrí cada rincón de esa estructura fantasmal. No había rastro de que alguien hubiera estado allí recientemente. No había colillas, ni restos de una fogata,
ni una simple huella en el polvo acumulado. La desolación del lugar era absoluta. Me senté sobre un muro derrumbado, sintiendo el peso de la derrota. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con los mismos colores hermosos que había admirado tantas veces con él. Pero esta vez, su belleza solo acentuaba mi soledad y mi angustia. Fue entonces cuando mi mente empezó a trabajar de otra manera. Dejé de lado el pánico y traté de pensar con la claridad que me había enseñado Napoleon Hill en uno de esos audiolibros que escuchaba para matar el tiempo en la carretera. Todo logro, toda riqueza ganada, tiene su principio en una idea, decía la voz del narrador. Mi idea, mi objetivo definido, era encontrar a don Ramiro, o al menos saber qué le había pasado. Necesitaba un plan. La búsqueda a ciegas no me llevaría a ninguna parte. Tenía que ser metódico. ¿Qué sabía de él? Casi nada. Su nombre era Ramiro. Amaba el desierto. Hablaba con una sabiduría extraña. Despreciaba la riqueza material. Y estaba solo. ¿De dónde venía? Tenía familia. La única pista que tenía era el rancho abandonado. Pertenecía a una familia, los Mendoza. Según Lupe. Quizás ahí estaba la clave. Decidí que mi siguiente parada sería el pueblo más cercano. Alguien tenía que saber algo. Alguien tenía que conocer la historia de ese rancho y de la gente que lo habitó. Volví al camión justo cuando la oscuridad se tragaba los últimos vestigios de luz. Guardé la cobija y los restos de comida. No podía dejarlos ahí, como un triste recordatorio de mi fracaso. Arranqué el motor y puse rumbo al sur. Unos 30 kilómetros más adelante, las luces de un pequeño pueblo parpadearon en la distancia. Se llamaba Villa Perdida, un nombre que en ese momento me pareció una broma cruel del destino. Encontré una pensión humilde y pagué por una noche. La habitación era pequeña y olía a humedad, pero no me importaba. No iba a poder dormir de todos modos. Me di una ducha rápida y salí a la calle principal. Era un pueblo silencioso, de esos donde la vida parece pasar más despacio. La gente que quedaba en la plaza me miraba con la desconfianza que se le reserva a los forasteros. Encontré una pequeña cantina, El Último Trago. El nombre me pareció adecuado. Entré. Había un par de hombres mayores jugando al dominó en una mesa y un cantinero con cara de pocos amigos limpiando un vaso. Pedí un tequila. Lo necesitaba. Disculpe, le dije al cantinero. Soy nuevo por aquí. Me gustaría hacerle una pregunta. Él levantó la vista sin dejar de frotar el vaso. ¿Y eso? Busco información sobre un rancho viejo que está en la carretera, al norte de aquí. Creo que le pertenecía a una familia de apellido Mendoza. El cantinero dejó el vaso sobre la barra con un golpe seco. Su expresión cambió. La indiferencia se convirtió en una cautela hostil. Nadie se mete con las cosas de los Mendoza, dijo en voz baja. ¿Quién lo manda a preguntar? Los viejos de la mesa de dominó dejaron de jugar y me miraron. El ambiente en la cantina se había vuelto tenso, pesado. Me di cuenta de que había tocado una fibra sensible. Había tropezado con un secreto que el pueblo guardaba con celo. Y en ese momento, supe que estaba en el camino correcto. La historia de don Ramiro estaba enterrada en ese pueblo, y yo estaba decidido a desenterrarla, aunque tuviera que cavar con mis propias manos. El misterio se había vuelto más profundo, más oscuro, y mi determinación se fortaleció. Ya no se trataba solo de encontrar a un amigo, se trataba de buscar justicia para una memoria perdida en el desierto. La hostilidad en la cantina era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Me di cuenta de que un acercamiento directo no funcionaría. Agradecí al cantinero con un gesto de cabeza. Me terminé mi tequila de un trago y salí de nuevo a la noche fresca de Villa Perdida. Necesitaba otra estrategia, un enfoque más sutil. Caminé sin rumbo por las calles empedradas, observando las casas de adobe, las ventanas iluminadas con una luz amarilla y cálida. Este pueblo guardaba un secreto, y yo era un extraño intentando arrancárselo. Recordé otro principio de Hill. La persistencia es para el carácter del hombre como el carbón para el acero. No iba a rendirme. Mi plan necesitaba un nuevo punto de partida. ¿Quién en un pueblo como este conocería todas las historias, todos los secretos? El sacerdote. O quizás el encargado del panteón. A la mañana siguiente, después de una noche de dar vueltas en la cama, me dirigí a la pequeña iglesia que dominaba la plaza principal. Era una construcción antigua, con un campanario agrietado y una puerta de madera maciza. En la casa parroquial me recibió un cura anciano, el padre Miguel,
un hombre de ojos amables y manos temblorosas. Le expliqué mi situación, omitiendo los detalles más extraños. Le dije que era un trailero, que había trabado amistad con un anciano llamado Ramiro que vivía a la intemperie en la carretera, cerca del viejo rancho Mendoza, y que ahora estaba preocupado porque no lo encontraba. El padre Miguel me escuchó con paciencia, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Ay, hijo, has tocado una herida vieja en este pueblo», dijo con voz cansada. «El hombre del que hablas no puede ser otro que don Ramiro Mendoza». Mi corazón se aceleró. «Sí, así me dijo que se llamaba». «¿Usted lo conoce?» «Lo conocí», corrigió suavemente. «Todo el mundo aquí lo conoció. Ramiro era el hijo menor de don Elías Mendoza, el antiguo dueño de todas estas tierras. Era un hombre bueno, un soñador. Le gustaba más leer libros y estudiar las estrellas que trabajar el campo. El padre me invitó a sentarme y comenzó a desgranar la historia, una tragedia familiar digna de una novela. Los Mendoza habían sido la familia más rica y poderosa de la región. Don Elías tenía 2 hijos, el mayor, Ricardo, y el menor, Ramiro. Ricardo era ambicioso, astuto para los negocios, pero de corazón frío. Ramiro era todo lo contrario, noble, generoso, apegado a la tierra y a su gente, pero ingenuo para las maldades del mundo. Cuando don Elías murió, dejó una herencia considerable, pero el testamento era claro. La mayor parte de las tierras y el control del rancho serían para Ramiro, a quien consideraba el verdadero guardián del legado familiar. A Ricardo le dejó una suma importante de dinero, pero no el poder. Ricardo nunca lo perdonó, continuó el padre Miguel, con la mirada perdida en el pasado. Montó en cólera. Hubo una disputa terrible. Ricardo, que había pasado tiempo en la ciudad y conocía de artimañas legales, acusó a Ramiro de haber manipulado a su padre. Contrató abogados de Monterrey, gente sin escrúpulos. El pleito duró años. La historia me sonaba vagamente familiar. Una versión retorcida de las dinámicas de poder y dinero que a veces escuchaba en las conversaciones del marido de mi hija. Ricardo Mendoza sonaba como esa gente para la que la familia es solo otro activo en su cartera de inversiones. Al final, dijo el padre, Ricardo logró lo que quería. Usó testigos falsos, documentos dudosos, y a Ramiro, que era un hombre de palabra y no de papeles, le fueron arrebatando todo. Hubo rumores de que la cuenta bancaria donde estaba el dinero de Ramiro fue bloqueada misteriosamente, dejándolo sin recursos para defenderse. Lo dejaron en la calle, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Sentí una oleada de indignación. Era la historia de una traición en su forma más pura y cruel. ¿Y qué pasó con él? ¿Con don Ramiro? El padre Miguel bajó la voz. Se volvió un ermitaño. Se negó a abandonar la tierra que sentía suya. Vivía de la caridad de algunos pocos que se atrevían a ayudarlo, a escondidas de Ricardo, que se había vuelto el nuevo cacique del pueblo. La gente le temía. Ramiro pasaba los días y las noches cerca de las ruinas de su antiguo hogar, como un fantasma aferrado a sus recuerdos. Se fue consumiendo de tristeza. Un día, simplemente, desapareció. Lo buscaron, pero nunca encontraron su cuerpo. La mayoría asumió que se había adentrado en el desierto para morir en paz. «¿Cuándo fue eso, padre?», pregunté con un nudo en la garganta. El sacerdote me miró con una profunda tristeza en sus ojos. «De eso hace ya más de 20 años, hijo. Don Ramiro Mendoza murió hace mucho tiempo». Las palabras cayeron sobre mí como una losa de concreto. 20 años. Era imposible. Yo había hablado con él la semana pasada. Le había llevado café. Le había dado la mano. El frío que sentí la primera vez que lo toqué. La extraña ligereza de su cuerpo en los últimos encuentros. Todo empezó a cobrar un sentido terrible y sobrenatural. Me levanté, aturdido, y le di las gracias al sacerdote. Necesitaba aire. Salí de la iglesia y me quedé parado en medio de la plaza, bajo el sol implacable, tratando de procesar la información. Mi mente, la mente lógica de un hombre que se gana la vida con máquinas y horarios, se negaba a aceptar la verdad. Pero mi corazón, el corazón que había conectado con la soledad de aquel anciano, sabía que el padre Miguel no mentía. Mi siguiente parada era inevitable. Tenía que verlo con mis propios ojos. Pregunté por el panteón municipal. Estaba en las afueras del pueblo, en una pequeña loma. Era un lugar humilde, con cruces de madera y lápidas de cemento desgastadas por el sol y el viento. Un hombre mayor, el sepulturero, regaba unas flores secas.
Le pregunté por la tumba de la familia Mendoza. Me señaló una esquina, la más ostentosa del cementerio. Había un mausoleo de mármol gris, rodeado por una reja de hierro forjado. Era la tumba de don Elías y su esposa. A un lado, una lápida más nueva, también de mármol, anunciaba el lugar de descanso de Ricardo Mendoza, quien, según la inscripción, había muerto hacía 5 años. Pero mi búsqueda no era por ellos. Recorrí los alrededores del mausoleo, buscando algo más, y entonces la encontré. Apartada de las tumbas principales, casi escondida detrás de un pirul, había una pequeña lápida de cantera, modesta, casi olvidada. Estaba cubierta de polvo y hierba seca. Me arrodillé y limpié la superficie con la mano. Las letras apenas eran legibles, pero no había duda. Ramiro Mendoza, amado hijo y hermano, descansa en paz. Y debajo del nombre, pegada a la piedra, protegida por un trozo de vidrio roto, había una pequeña fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo. El aire se me escapó de los pulmones. Era él. Era el rostro inconfundible de mi amigo. La misma mirada azul y serena, los mismos rasgos nobles, aunque más joven, sin tantas arrugas, pero con la misma paz en su expresión. Era la foto de don Ramiro, el hombre al que le había llevado comida en la carretera, el hombre cuya mano había estrechado, el hombre que había muerto hacía más de 20 años. Me quedé arrodillado frente a esa lápida durante un tiempo que no puedo medir. El mundo a mi alrededor desapareció. El sol, el viento, el sonido de los pájaros, todo se desvaneció. Solo existíamos esa foto y yo. No sentí miedo. El terror inicial se había disuelto, reemplazado por una profunda y abrumadora tristeza, y luego, por una extraña sensación de paz. Comprendí la soledad de su espíritu, atado a esa tierra que le habían robado. Comprendí su espera paciente en el borde del camino. No esperaba un aventón para su cuerpo, sino para su alma. Esperaba a alguien que escuchara su historia, que reconociera su dolor. Esperaba a un amigo, y por alguna razón que nunca entenderé, el destino me eligió a mí. La carretera, esa vieja amante, me había entregado su secreto más profundo. No era un fantasma lo que había encontrado, no en el sentido terrorífico de la palabra. Era un alma en pena, un espíritu que se negaba a descansar hasta que su verdad fuera contada. Y yo, sin saberlo, le había dado ese consuelo. Le había dado compañía, escucha, y al final, le había dado la paz. Mi misión, sin yo saberlo, había terminado, pero ahora comenzaba otra: honrar su memoria. El impacto de ver la lápida de don Ramiro me dejó en un estado de quietud reflexiva. Me senté en el suelo polvoriento del panteón, frente a su tumba olvidada, y las piezas del rompecabezas encajaron en mi mente con una claridad dolorosa y a la vez liberadora. El frío que sentí la primera vez que lo toqué, su figura cada vez más etérea, sus palabras sobre el cuerpo preparándose para otro viaje, todo tenía sentido ahora. No había estado alimentando a un hombre, sino a un recuerdo. No había estado conversando con un vivo, sino con una memoria tan fuerte que había logrado manifestarse, que había logrado tender un puente entre su mundo de sombras y mi mundo de asfalto y diésel. Me invadió una profunda compasión por él. Imaginar sus últimos años, despojado de todo, traicionado por su propio hermano, muriendo en soledad con el corazón roto. Y luego, ni siquiera en la muerte encontrar el descanso, su espíritu atado a ese pedazo de tierra por el peso de la injusticia. Yo, un simple trailero, había sido el catalizador accidental de su liberación. Mis pequeños actos de bondad, mi disposición a detenerme y escuchar, le habían dado el reconocimiento que su alma anhelaba. Al compartir su historia conmigo, al sentir que alguien finalmente sabía la verdad, quizás pudo soltar las amarras que lo ataban a este mundo. Me levanté del suelo con una nueva determinación. Mi duelo por la pérdida de mi amigo se transformó en un propósito claro y definido. Ya no se trataba de una búsqueda, sino de una misión. Don Ramiro merecía más que una lápida olvidada detrás de un árbol. Su historia merecía ser conocida, y su memoria, honrada. Mi plan comenzó a tomar forma, no con la lógica fría de un hombre de negocios, sino con la convicción que nace del corazón. Lo primero era limpiar su tumba. Fui al pueblo y compré un cepillo, jabón, un machete pequeño para cortar la hierba y algunas flores sencillas.
las más parecidas a las flores silvestres que crecían en el desierto que él tanto amaba. Regresé al panteón y trabajé durante horas bajo el sol. Corté la maleza que casi ocultaba la lápida. La cepillé con cuidado hasta que la cantera recuperó su color claro, y las letras de su nombre se leyeron con nitidez. Limpié el vidrio que cubría su fotografía, y coloqué las flores en un bote de lata que llené con agua. Cuando terminé, di un paso atrás. El cambio era notable. Ya no era la tumba de un paria, sino el lugar de descanso de un alma recordada. Era un pequeño gesto, pero se sentía inmensamente importante. Pero eso no era suficiente. La injusticia cometida contra él seguía flotando en el aire del pueblo. Su hermano Ricardo ya estaba muerto y no podía enfrentar la justicia terrenal, pero su legado de codicia y crueldad permanecía. El padre Miguel me había contado que Ricardo no tuvo hijos, y que al morir, su fortuna y las tierras habían pasado a manos de unos sobrinos lejanos que vivían en Houston, gente que nunca había pisado Villa Perdida, y que solo veían las tierras como un número en su estado de cuenta. Recordé la mención que hizo una vez Sofía sobre una clínica muy exclusiva en Houston, a la que acudían los millonarios de todo el mundo. Seguramente esa era la clase de gente con la que tendría que lidiar. Decidí que tenía que contactarlos. No para reclamar la herencia en nombre de un fantasma, eso sería una locura. Mi objetivo era otro. Quería que supieran la verdad. Quería que conocieran la historia del tío abuelo al que nunca mencionaron, cuya memoria habían borrado para disfrutar de una fortuna manchada de sangre y lágrimas. Encontrar a los herederos no fue fácil. Implicó más días en Villa Perdida, más conversaciones discretas y una llamada a mi hija Sofía. Le conté una versión editada de la historia, enfocándome en la injusticia legal que había descubierto. Le hablé de un viejo amigo trailero que me había contado la historia de su familia, los Mendoza, y de cómo un hermano le había robado todo al otro. Como abogada, Sofía se indignó. Eso es terrible, apá. Esas cosas pasaban mucho antes, cuando la ley no protegía al más débil, me dijo. Lo sé, mija. El caso es que ahora las tierras las tienen unos sobrinos que ni viven aquí. Quisiera hablar con ellos, solo para que sepan lo que pasó, para limpiar el nombre del hombre bueno. Le pedí si podía ayudarme a localizarlos. Con sus recursos y contactos le tomó menos de un día. Me consiguió un nombre, Daniel Mendoza, y un número de teléfono en Houston, Texas. La idea de llamar a ese hombre me ponía nervioso. ¿Qué le iba a decir yo, un trailero mexicano, a un hombre de negocios americano? Pero la imagen de don Ramiro, sentado en su piedra, me dio el valor que necesitaba. Marqué el número. Me respondió una voz joven, con un acento inglés muy marcado al hablar español. Yes, hello. Buenas tardes. ¿Hablo con el señor Daniel Mendoza? Pregunté. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Su tono era impaciente, como si mi llamada fuera una interrupción inoportuna. Mi nombre es Armando Ríos. Lo llamo desde México, desde un pueblo llamado Villa Perdida. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude oír el murmullo de fondo, quizás una oficina, el tecleo de un computador. No conozco ese lugar, dijo finalmente con frialdad. ¿Qué es lo que quiere? Respiré hondo. Lo llamo para hablarle de su tío abuelo, Ramiro Mendoza. Otro silencio, esta vez más largo, más tenso. Yo no tengo ningún tío abuelo con ese nombre, respondió tajante. Debe estar equivocado. No, no estoy equivocado, señor Mendoza. Su abuelo Ricardo tuvo un hermano al que le robó su herencia, su tierra y su vida. Un hombre bueno que murió en la miseria y cuyo fantasma, créame, todavía pena en estas tierras. Soltó una risa seca, incrédula. Mire, señor, ¿cómo se llame? No sé qué clase de estafa está intentando, si busca dinero o qué, pero perdió su tiempo. No me interesan los cuentos de fantasmas de un pueblo perdido. Tenemos planes para esa propiedad. Vamos a venderla a una compañía minera. Así que, si me disculpa... Espere. Lo interrumpí, con una urgencia que no pude contener. No le pido dinero. No quiero nada para mí. Solo le pido que escuche, que sepa que la fortuna sobre la que usted vive se construyó sobre la traición y el dolor. Que antes de vender esa tierra a una minera para que la destruyan, piense en el espíritu de su familiar. Un espíritu que solo encontró paz cuando un extraño se detuvo a ofrecerle un taco y un poco de compañía. Le conté toda la historia. Le hablé de mis encuentros con don Ramiro, de nuestras conversaciones, de su sabiduría, de su tristeza.
Le describí la lápida olvidada y cómo la había limpiado. Hablé sin parar, con la pasión y la convicción de quien cuenta una verdad sagrada. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea era total. No sabía si me había colgado o si seguía ahí. «Señor Mendoza», pregunté. Escuché una respiración temblorosa. «Yo no sabía nada de esto», dijo, y su voz ya no sonaba arrogante, sino confundida, casi vulnerable. Mi abuelo Ricardo era un hombre difícil. Nunca hablaba del pasado. Mi padre decía que había una historia oscura en la familia, pero nunca nos contó los detalles. «Pues ahora ya la sabe», le dije con más suavidad. «No lo juzgo a usted. Usted no tiene la culpa de los pecados de sus abuelos. Pero ahora que sabe la verdad, tiene una responsabilidad. La memoria de don Ramiro está en sus manos». No dijo nada más. Después de un momento, colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sin saber si mi mensaje había llegado a buen puerto o si había sido en vano. Pero había hecho lo que tenía que hacer. Había sido la voz de don Ramiro. Había llevado su historia más allá de los límites del desierto. Mi parte estaba hecha. Ahora, el resto dependía de la conciencia de un hombre que vivía a cientos de kilómetros, en un mundo de lujo que don Ramiro había despreciado. Un mundo donde, quizás, el eco de una historia de fantasmas podría resonar de forma inesperada. Regresé a mi camión sintiéndome extrañamente ligero. Ya no sentía el peso de la culpa, ni la angustia de la búsqueda. Había cumplido mi promesa silenciosa. Al pasar de nuevo por el kilómetro 145, reduje la velocidad. Miré la piedra solitaria, ahora limpia de cualquier rastro de mi presencia o la suya. El sol de la mañana la bañaba con una luz dorada. Y por un instante, solo un instante, me pareció ver una figura sentada allí. No la silueta frágil de un anciano, sino una especie de brillo, una distorsión en el aire, como el calor que se eleva del asfalto. Una sensación de paz me inundó. Supe que estaba bien. Supe que finalmente era libre. Sonreí. Le hice un gesto de despedida al aire y aceleré, dejando atrás el desierto, pero llevando su historia conmigo para siempre. Pasaron varias semanas. Volví a mi rutina, a mis rutas, pero algo en mí había cambiado de forma permanente. La carretera ya no era un lugar de soledad, sino un espacio de reflexión. Cada atardecer me recordaba a don Ramiro. Cada vez que veía a alguien necesitado en el camino, no dudaba en detenerme. La lección de mi amigo fantasma se había grabado a fuego en mi alma. El acto de bondad más pequeño puede tener el eco más grande. Un día, mientras descargaba en Monterrey, recibí una llamada de un número desconocido de Estados Unidos. Era Daniel Mendoza. Su voz sonaba completamente diferente. Era humilde, seria. «Señor Armando», comenzó, «he estado pensando mucho en su llamada. Al principio creí que estaba loco, pero algo en su historia se sentía real. Hice mis propias averiguaciones. Contraté a un investigador privado en México. Hizo una pausa. Encontró documentos antiguos, testimonios. Confirmó cada palabra que usted me dijo. La historia de la traición, el despojo, todo era cierto. Me quedé en silencio, esperando. Cancelé el trato con la minera. Continuó. Esa tierra no será destruida. Es la tumba de mi familia, en más de un sentido. La próxima semana viajaré a Villa Perdida. Quiero visitar la tumba de mi tío abuelo. Quiero pedirle perdón en nombre de mi familia. Y entonces dijo algo que me dejó sin palabras. También he creado una pequeña fundación en su nombre. La Fundación Ramiro Mendoza. Usaremos parte del dinero de la herencia para dar becas a jóvenes de la región que quieran estudiar, para que nadie más, por falta de recursos o de conocimiento, sea víctima de una injusticia como la que él sufrió. Queremos convertir su historia de dolor en una de esperanza. Las lágrimas se me asomaron a los ojos. No podía creerlo. Mi pequeño acto de compasión, mi obstinada búsqueda de la verdad, había desencadenado una ola de bien que nunca hubiera imaginado. La memoria de don Ramiro no solo sería honrada, sino que se convertiría en una fuerza para el bien. «Usted no me debe nada a mí, señor Mendoza», le dije, con la voz quebrada por la emoción. «Hágale honor a él». «Gracias, Armando», dijo. «Usted es un buen hombre, de los que ya no hay muchos». Colgué el teléfono y me recargué en mi camión, mirando el cielo. Sentí la presencia de don Ramiro a mi lado, no como un fantasma, sino como una calidez en mi corazón. Su historia había encontrado su final, un final de justicia y redención. Y yo, Armando Ríos, el viejo trailero,
Comprendí que mi vida había adquirido un nuevo significado. Descubrí que el verdadero lujo no estaba en conducir un BMW último modelo, como el que mi yerno se acababa de comprar, ni en cenar en restaurantes caros. El verdadero lujo era tener un propósito, saber que habías hecho una diferencia, por pequeña que fuera, que habías ayudado a un alma a encontrar la paz y en el proceso habías encontrado un pedazo más grande de la tuya. Mi viaje con don Ramiro había terminado, pero su lección me acompañaría por cada kilómetro que me quedara por recorrer. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros, esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino.